Hola chicos, vamos a ir resolviendo los ejercicios de la semana pasada. El primero era uno de calcular dominios. Entonces, apartado por apartado, el primero es una función f de x, que es un polinomio de grado 3, incompleto, pero es un polinomio. Así que el dominio de un polinomio siempre es los números reales. No estoy hablando de una función que contenga un polinomio, sino de que esa función sea un polinomio. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar el valor que me dé la gana a x. El dominio son todos los valores que puede recibir x, y en este caso van de menos infinito a más infinito, ¿vale? Es el caso más sencillo. En el siguiente tenemos una fracción que tiene incógnitas en el denominador. ¿Qué tiene que ocurrir? Que el denominador sea distinto de 0. En el momento en el que el denominador sea 0, esa fracción no está definida, ¿vale? No podemos tener una expresión tal que así, 1 partido de 0 en este caso. Bueno, ¿qué vamos a calcular? Los valores de x que hacen 0 el denominador. Así que resolveremos la ecuación 7 menos 3x igual a 0. Es una ecuación de primer grado, así que solo tiene una solución. Y la solución de esa ecuación es el único valor que está fuera del dominio. Es decir, el dominio serán todos los números reales menos el que cumpla esa ecuación. Es decir, menos el que haga que el denominador sea 0. Bueno, pues resolvemos. 3x será igual a 7. Pasé las x a la derecha, así entre comillas, ¿no? X es igual a 7 tercios. Dividir toda la ecuación entre 3. Por lo tanto, el dominio de la función g de x son todos los números reales menos 7 tercios, que se escribe así entre llaves, ¿vale? Porque estamos en notación de conjuntos. En forma de visual, gráficamente, este número pues será 2 y pico. Tendré 7 tercios en algún punto de la recta y este será el dominio de g, ¿vale? Todos los puntos menos ese. Siguiente ejercicio. Otra fracción. En este caso tenemos en el numerador y en el denominador la incógnita x, o la variable en este caso, hablando de funciones. ¿Para qué valor se anula el denominador? Sencillísimo, para 0, ¿vale? X al cuadrado vale 0 cuando x vale 0. Así que el dominio de h son todos los números reales menos el 0. De forma similar al ejercicio anterior, tendríamos la recta real y fuera del dominio ese número. En el siguiente caso, hay un polinomio, pero ese polinomio está en el radicando de una raíz. Podemos tener raíces de números que sean positivos, raíces cuadradas estamos hablando, o raíces de índice par, ¿eh? Podemos tener una raíz de 0, pero lo que nunca podemos tener es una raíz de un número negativo, una raíz cuadrada. ¿Cuál va a ser el dominio? Pues el dominio va a ser el conjunto de valores de x que hagan que el radicando sea positivo, es decir, mayor o igual que 0. Por lo tanto, son todos los valores que cumplen esta inecuación. ¿Cómo la resolvía? Factorizando. ¿Y cómo factorizo un polinomio de segundo grado? Resolviendo la ecuación de segundo grado, ¿vale? Lo que llamamos a hacer un cálculo auxiliar. X cuadrado menos 5x más 4 igual a 0, aplico la fórmula, menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, menos 16 dividido entre 2. Es decir, 5 más menos 3 dividido entre 2. Dos soluciones. 8 medios y 2 medios. 1 y 4. Son los valores de x que cumplen esa ecuación. Vale, si lo factorizo, esta inecuación se convierte en el coeficiente principal es 1, x menos 4 por x menos 1 mayor o igual que 0. Voy a borrar todo este cálculo auxiliar para que no nos estorbe. Ahora tenía que analizar el signo de la inecuación. Bueno, pues voy a dibujar la gráfica, la recta real, de menos infinito a más infinito, y coloco los valores para los que se anula, para los que se cumple el igual a, que son 4 y 1. El 1 estará aquí y el 4 estará aquí. Y voy a dar valores a los factores.
x menos 4, x menos 1 y x menos 4 por x menos 1. Cojo un valor que esté entre menos infinito y 1, por ejemplo, el 0. 0 menos 4, negativo. 0 menos 1, negativo. Un valor que esté entre 1 y 4, por ejemplo, el 2. 2 menos 4, negativo. 2 menos 1, positivo. Y valores mayores que 4, entre 4 y más infinito, positivos los dos. Y ahora multiplico. Menos por menos, más. Menos por más, menos. Más por más, más. Quiero que mi inecuación cumpla el mayor o igual. El igual lo cumple en 1 y en 4. Y el mayor o en estos intervalos que acabo de calcular, ¿vale? Si esto da positivo, es que es mayor que 0. Por lo tanto, el dominio es lo que acabamos de pintar en rojo. El dominio de J será en forma de intervalo menos infinito 1 cerrado, unión 4 más infinito. Siguiente ejercicio. Nuevamente, fracción y raíz. Tiene que cumplirse, por un lado, que el radicando, lo de dentro de la raíz, sea mayor o igual a 0. Y tiene que cumplirse, por otro lado, que x menos 4, el denominador, sea distinto de 0. Y todos los valores que cumplan ambas condiciones van a formar parte del dominio. Vamos a por el numerador. Una inecuación de primer grado. Despejamos x mayor o igual que menos 1. Pues bueno, vamos a representarlo. Aquí tenemos el menos 1. Todos los valores de x que sean mayores o iguales que menos 1 van a cumplir la condición de la raíz. X no puede hacer 0 el denominador. ¿Cuál es el único valor que hace 0 el denominador? X menos 4 igual a 0, x igual a 4. Ya se veía venir, ¿vale? Así que el único valor que me fastidia el denominador es el 4. Y ahora tengo que juntar una cosa con la otra, porque tengo las dos opciones juntas. Tiene que cumplirse la condición de la raíz y tiene que cumplirse la condición de la fracción. ¿Qué números la cumplen las dos y por lo tanto forman parte del dominio? Aquellos que son mayores que menos 1, porque los que son menores ya no cumplen la primera condición, salvo uno, el 4. El 4 estropea el denominador. ¿Vale? El dominio, vamos a ponerlo mejor. El dominio de K es el intervalo menos 1, 4 abierto, unión 4 más infinito. ¿Vale? Y por último, logaritmos. El argumento del logaritmo, siguiendo esta misma lógica, solo podía ser mayor que 0. No existe el logaritmo de un número negativo y no existe el logaritmo de 0. Así que 5 menos x tiene que ser mayor que 0. Esos van a ser los valores que cumplen, que forman parte del dominio, perdón. 5 mayor que x, o lo que es lo mismo, x menor que 5. El dominio de la función L serán los valores inferiores a 5. Sin tener en cuenta el 5 anula el argumento del logaritmo y por lo tanto no puede formar parte del dominio. Escrito, dominio de L será menos infinito, que lo escribo al revés, no escribo lo que digo, de menos infinito a 5 abierto. Ese es el dominio. Y con esto termina el ejercicio. En el ejercicio 2 tenemos que dibujar varias funciones de las que nos dan una serie de características. Yo voy a intentar dibujar 2 funciones en cada caso, porque no en todos los casos hay varias posibilidades. En el primero de ellos nos dicen que dibujemos una función que se llama x, cuyo dominio y recorrido son todos los números reales. Muy sencillo. Por ejemplo, una recta oblicua. Esa recta va a tomar todos los valores de x posibles de la variable independiente
y todos los valores de la variable dependiente también. Salvo que la recta sea horizontal, siempre lo va a cumplir, ¿vale? Esta es una función polinómica de primer grado. Pero hay más opciones, no es la única. Una parábola, por ejemplo, no lo cumpliría, pero esto, que sería un polinomio de tercer grado, sí. Lo mismo, recorrería todos los valores del eje horizontal y todos los valores del eje vertical. La voy a llamar g de x para no repetir. En el segundo ejemplo, la única condición que nos ponen es el dominio, en el apartado B. La función f toma todos los valores reales menos 1, el 1. Con el recorrido puedo hacer lo que me dé la real gana. Entonces vamos a dibujar una función muy sencilla. Una recta horizontal, pero quitando ese valor que nos dicen que no toma, el 1. Esta función sería algo así. ¿Hay más opciones? Sí, desde luego que hay más opciones. Podemos dibujar en realidad casi cualquier cosa, pero vamos a dibujar una parábola. Y lo mismo, vamos a quitar ese valor que no queremos tener, que no queremos que forme parte del dominio. En este caso el dominio son todos los números reales, el recorrido no. El recorrido, fíjense, irá desde este valor hacia abajo. No puse números, ¿vale? Pero todos los valores que están en esta parte no se toman por encima de ese máximo. Apartado C. Parecido al anterior, pero tenemos que sacar 2 puntos del dominio y además la función tiene que ser siempre creciente, es decir, desde menos infinito a más infinito tiene que crecer. Bueno, pues vamos a hacer una recta que sea creciente, por ejemplo, y luego descontamos esos puntos, como hicimos en el caso anterior. En este caso tenemos que quitar el menos 1 y tenemos que quitar el 2 también. Yo ya tengo medio preparado el ejercicio. Casi tardamos menos. Creo que se me va a borrar todo. Bueno, ahora lo dibujamos bien. Quitamos el 2 y quitamos el menos 1. Y siempre es creciente. ¿Podré dibujar alguna función que también sea creciente y que cumpla lo mismo? Pues sí, vamos a dibujar una función, por ejemplo, que sea discontinua. Y que también vaya creciendo, no tiene que ir creciendo al mismo ritmo. Hay zonas en las que puede crecer más. La única condición es sobre su dominio. Esta sería una función que está definida a trozos y se prolonga, ¿vale? Son 3 rectas y la puedo llamar g de x. En el apartado D, este apartado es un poco peliagudo, pero lo vamos a ver. Me piden una función que tenga dominio de menos 10 a 15. Cuando nos dan los dominios en intervalos, vimos un ejercicio en clase y les dije que yo lo que solía hacer era un cuadrado con las zonas, porque eso me ayuda a verlo. El dominio va a empezar en menos 10 abierto. Todo lo que haya a la izquierda de menos 10 no me interesa, porque esos valores no se van a tomar. Pasa lo mismo con 15. Lo que haya de 15 en adelante me trae sin cuidado, porque esos valores no se van a tomar. Y hago lo mismo con el recorrido. Lo que vaya por debajo de menos 2 no me interesa. Y lo que vaya por encima de 3, en el eje Y tampoco me interesa. Y así es como delimito la región del plano en la que va a estar definida mi función, tanto en su dominio como en su recorrido. Y ahora tengo que fijarme muy bien en una cosa. Los valores menos 10, x igual a menos 10 y x igual a 15 no se toman. Y sin embargo, los valores en el eje vertical y igual a menos 2, y igual a 3 sí que se alcanzan. Es decir, ¿cómo interpretamos esto? Yo no puedo empezar la gráfica en una esquina, por ejemplo aquí, porque si pongo un punto hueco, el menos 2 no se está alcanzando. O sea, me refiero, no puedo hacer una función tal que así, ¿vale? Todos los valores intermedios estarían bien, pero el menos 2 no se estaría alcanzando, estaría representando
esta función. Y del mismo modo, no puedo poner los puntos rellenos porque si no estaría cerrando el dominio, se estarían tomando el -10 y el 15. ¿Cómo salvo esta situación? Bueno, pues tenemos dos opciones. Una de ellas es hacer que el mínimo y el máximo, que van a tomar los valores -2 y 3, estén por el medio. Por ejemplo, una función que haga esto. A ver, que tengo que llegar. Vale. En este caso, espero estar explicándolo bien, se alcanzan todos los valores del eje vertical cerrados, ¿vale? Porque este valor 3 se alcanza y este valor -2, el mínimo valor, también se alcanza, pero en el eje horizontal, en el eje de abscisas, no se alcanzan los extremos. Otra opción es situar en los extremos esos puntos que dijimos al principio, es que no lo podemos hacer. Bueno, lo podemos hacer solo con una condición, con que los valores extremos del eje Y también se alcancen por el medio. No puedo ir de aquí a aquí. Eso no. Lo que sí que puedo hacer es algo así. Pueden ser rectas o pueden ser curvas, ¿vale? La única condición para que sea una función es que haya un único valor de Y por cada valor de X. Y eso se cumple en este caso. Bueno, perdonen que esté dibujado así un poco de aquella manera. Esta función también nos serviría. ¿Por qué? Porque es abierta en el eje horizontal, pero cerrada en el vertical. ¿De acuerdo? Yo creo que ya más no se puede explicar. Así que vamos a pasar al siguiente. Queremos una función que sea periódica y nos dan un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Bueno, si nos dan 2 puntos de la función será lo primero que dibujemos, ¿no? Máximo absoluto, 0,3. Este va a ser el valor más alto de la función y el valor más bajo, 2 menos 3. Por ejemplo, aquí. Este es el máximo absoluto y este es el mínimo absoluto. Vale, no nos dicen nada sobre el recorrido y sobre el dominio. Así que yo voy a suponer que el dominio es todos los números reales y el recorrido, bueno, sí que lo sé. Sé que no puedo superar el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Y el periodo es 3. Es decir, yo tengo que dibujar una función, por ejemplo, en estas 3 casillas y repetirla. Bueno, pues voy a hacerlo. Voy a elegir esta función. Y ahora la voy a repetir. En 3 estamos aquí. Y me vuelvo arriba. En 4, voy de 3 en 3 casillas. Cuidado, esto es un poco difícil. En 4 bajo a 1. En 5 bajo al mínimo. Se volvería a repetir el mínimo. E iría haciendo esta forma todo el rato. Y volvería a empezar aquí arriba. Y va abajo otra vez. Y hacia atrás lo mismito. Aquí habría un punto hueco, 3 unidades hacia atrás, se volvería a repetir el mínimo. 6 unidades hacia atrás. Bueno, unidades en cuanto a los cuadritos que yo tengo en la cuadrícula, ¿vale? En este caso sería una unidad. Volvería aquí y me vuelvo al máximo. Y lo puedo repetir todo el rato, ¿de acuerdo? Yo creo que se ve que es periódica. Se repite siempre de la misma forma. Vamos a buscar otro ejemplo. Y creo que voy a borrar este porque si no se van a solapar y no vamos a entender nada. Los puntos los tengo que mantener porque siguen siendo el máximo y el mínimo. Los voy a pintar de verde, que esta la voy a hacer verde. El periodo sigue teniendo que ser de 3 unidades. Pero ahora a lo mejor quiero que mi función esté definida en estas 3 unidades, ¿vale?
de -1 hasta 2. Hay 3 casillas. 1, 2, 3, periodo 3. Vale, pues en -1 se tiene que tomar el mismo valor que en 2. Así que voy a hacer algo que sea un pelín más fácil de dibujar. Y esto lo voy a repetir. Estoy aquí, en -1, en el punto -1, -3. Subo hasta el 0,3. Bueno, pues cuando estoy en el 2 menos 3, subiré al 3, 3. Aquí. Y 2 unidades más para adelante, cuando llegue al 5, volveré a estar en el mínimo absoluto. Aquí. En el punto 5 menos 3. Y lo mismo cuando voy hacia atrás. Espero que no esté siendo muy confuso. Aquí estaba en el -1, -2, -3, -4. 2 unidades hacia atrás del mínimo, estoy en el máximo. Es decir, en el punto -3, 3 hay un máximo. Bueno, pues vamos a dibujarlo. Y una unidad por detrás del máximo está el mínimo otra vez. Pues lo dibujamos. Esto sería una función periódica, ¿vale? Dominio, en este caso, todos los números reales. Podemos añadir esa información si nos apetece. Dominio de G, todos los números reales. Recorrido de G, esto es interesante. Pues desde el mínimo absoluto hasta el máximo absoluto. Desde -3 incluido hasta 3 incluido. Y la última F, bueno, esta es muchísimo más fácil. El dominio son todos los números reales positivos quitando el 0, ¿de acuerdo? Y el recorrido, pues son los 8. Solo hay una función que cumpla esto. Y es esta semirrecta. Aunque yo lo intente, no voy a encontrar más opciones. Solo una. Y con esto se acabaría el ejercicio. Hay algunos apartados más complicados, otros muy sencillos, pero bueno, es una cuestión de acostumbrarse y echarle un poco de imaginación. En el ejercicio 3 tenemos que calcular la tasa de variación media de una función cuadrática en un intervalo. Este es súper sencillo, solo hay que aplicar la fórmula de la tasa de variación media. Así que esa variación, yo siempre escribo el intervalo debajo, porque cuando tenemos que calcular varias tasas de variación en un mismo ejercicio, nos ayuda a saber cuál es cuál, es la resta de las ordenadas de esos puntos, f de -1 menos f de -2, entre -1 menos -2. Pues vamos a hacer cálculos. F de -1. Sustituye en la función. Menos -1 cuadrado menos -1 más 4. Menos f de -2. Voy a abrir corchetes para separar con el menos de delante. Menos -2, la abscisa, elevado al cuadrado. Menos la abscisa, x es igual a -2, más 4. Dividido entre -1, menos por menos, más 2. Seguimos operando. -1 al cuadrado es 1. Con un menos delante, -1. Menos -1 se convierte en +1. Más 4. Menos, corchete, -2 al cuadrado es 4. Con un menos delante, -4. Menos -2 se convierte en +2. Y tenemos un -4 al final. Dividido entre -1 más 2, 1. Es decir, voy a escribir ya solo el numerador, pero antes voy a simplificar cosas porque se puede.
resto 1 y sumo 1. Se cancelan. Y dentro del corchete, resto 4 y sumo 4. Se cancelan también esos valores. Así que vamos a escribir la fracción. Ya la quitaremos al final mejor, para que se vea lo que estamos haciendo. 4 menos lo que hay dentro del corchete, que es un 2. 4 menos 2 se convierte en 2 partido de 1, es decir, 2. Por lo tanto, la tasa de variación media en el intervalo que nos piden, menos 2 menos 1, es exactamente 2.